Nunca imaginé que una sesión informativa rutinaria de una misión me sumiría en una pesadilla enterrada en las profundidades de la Tierra. Todo comenzó con un archivo encriptado enviado directamente a mi dispositivo personal a las 3:13 de la madrugada. Sin remitente, sin asunto, solo una serie de coordenadas, una marca de tiempo y una única directiva: asegurar e investigar. Eso solo ya me decía todo lo que necesitaba saber. Esto no era un trabajo rutinario, era algo enterrado tan profundamente en niveles clasificados que incluso reconocer su existencia era un riesgo. Me senté en la cama, mirando la pantalla mientras el peso de la solicitud se asentaba sobre mí. Mi cuerpo aún llevaba las molestias de mi última asignación. Una operación de seguridad para una instalación encubierta en el Ártico hace un mes. Se suponía que estaba de permiso, pero el permiso no significaba mucho en mi línea de trabajo. Ether Core Systems era el tipo de organización que no te pedía las cosas dos veces. Si te contactaban, respondías. Exhalé lentamente y busqué las coordenadas. El lugar era remoto, un tramo de tierra sin nombre en algún lugar del hemisferio norte, rodeado de montañas y nada más. No había registros de operaciones pasadas, ni informes de estudios geológicos, solo un punto negro en el mapa. La marca de tiempo estaba a 72 horas a partir de ahora. Me estaban enviando a lo desconocido otra vez. El vuelo fue silencioso. Un jet privado, sin ventanas, sin equipo de informe, solo yo y el zumbido de los motores mientras revisaba la limitada información que me habían dado. Anomalías sísmicas. Esa era la razón oficial de la misión. Ether Core había detectado algo bajo la corteza, algo rítmico, no un temblor natural, no desplazamientos tectónicos, sino un patrón, pulsos de energía provenientes de lo profundo. Normalmente un equipo geológico se encargaría de esto, pero el hecho de que yo, un ex especialista militar en seguridad, hubiera sido llamado en su lugar significaba una cosa. Esto no era solo una investigación científica, era una misión de contención. Y eso significaba que algo ya había salido mal. Llegué al área de preparación a las 4 de la mañana. La base era pequeña, nada más que un grupo de estructuras temporales y una sola pista de aterrizaje. Personal armado patrullaba el perímetro, sus ojos escaneando el paisaje helado, como si esperaran que algo emergiera de la oscuridad. Eso no me sentó bien. Si esperaban una amenaza externa, significaba que alguien sabía más de lo que estaba dejando entrever. Entré en la tienda principal y me recibió el familiar parpadeo de las luces fluorescentes y el zumbido silencioso de equipos de alta tecnología. Una sola figura estaba en el centro de todo, observándome mientras entraba. ¿Especialista Darion, supongo? Su voz era cortante, eficiente. No esperó mi respuesta. Soy el capitán Holloway. Supervisaré tu operación. Holloway era militar de pies a cabeza, el tipo de hombre que había pasado demasiados años siguiendo órdenes sin cuestionar. Su uniforme estaba impecable, su postura rígida. Ya no confiaba en él. Me señaló una mesa metálica cubierta de archivos e imágenes satelitales. Supongo que te han informado. Me acerqué, mis ojos escaneando los documentos. Me dieron fragmentos de información. Quiero el panorama completo. Dudó, algo pequeño, solo un destello de vacilación en su mirada. Luego suspiró y golpeó el documento superior. Hace 3 meses detectamos una señal anómala desde debajo de la superficie de la Tierra. Al principio asumimos que era algún tipo de inestabilidad subterránea. Desplazamientos de magma, movimientos tectónicos. Pero luego detectamos un patrón. Fruncí el ceño. ¿Define patrón? Holloway deslizó una hoja de papel hacia mí. Era un gráfico.
lecturas sísmicas a lo largo del tiempo. Los picos no eran aleatorios, estaban estructurados como un pulso, un ritmo lento y deliberado. Golpeé el papel. ¿Crees que esto es artificial? Creemos que es intencional. No me gustó esa respuesta. ¿Qué hay ahí abajo?, pregunté. Holloway dudó de nuevo. Luego abrió otro archivo y lo vi. Una fotografía granulada, pero lo suficientemente clara como para revolverme el estómago. Mostraba una estructura bajo tierra, una instalación no construida por nosotros. Me recosté, pasándome una mano por la cara. ¿Me estás diciendo que alguien construyó esto bajo la corteza? La mandíbula de Holloway se tensó. No sabemos quién lo construyó ni cuándo, pero sí sabemos esto. Cada intento de estudiarlo ha terminado en fracaso. Los drones pierden contacto en el momento en que descienden más allá de cierta profundidad. El último equipo que enviamos abajo se detuvo. Ese silencio me lo dijo todo. «Los perdiste», dije sin rodeos. Holloway asintió. Exhalé lentamente. «¿Cuántos?» «3», dijo. 2 científicos, un oficial de seguridad. Miré a los guardias del perímetro afuera. Nadie hablaba de ello, pero tenían miedo. No estarían vigilando contra algo a menos que tuvieran razones para creer que podía salir. Me incliné hacia adelante. «No estás enviando un equipo científico esta vez, ¿verdad?» Holloway negó con la cabeza. «Te estoy enviando a ti». No lo dijo directamente, pero lo vi en sus ojos. Me estaban enviando porque no esperaban que regresara. Conocí a mi equipo a las 6 de la mañana. Yale, geólogo, callado, agudo, siempre pensando. Riven, ingeniero, el tipo de hombre que podía construir una radio con chatarra y un clip. Ambos parecían cautelosos. No eran soldados, pero tampoco estaban ciegos. Sabían que algo estaba mal con esta misión. Nos equipamos con todo el equipo de expedición. Trajes térmicos, cascos reforzados, cámaras corporales, todo lo que necesitaríamos para un descenso a lo desconocido. Lo último que hice antes de subir a la plataforma fue revisar mi arma. Ethercore no solía autorizar armas de fuego para misiones de investigación. El hecho de que lo hubieran hecho esta vez me decía todo lo que necesitaba saber. Colgué el rifle sobre mi hombro, revisé la cápsula de descenso una última vez y entré. Yale y Riven me siguieron. La escotilla se selló detrás de nosotros. Luego la plataforma retumbó y comenzamos a descender. La cápsula traqueteaba mientras caíamos. Cuanto más profundo íbamos, más frío se volvía. Los primeros 500 metros fueron rutina, 1000 metros aún normal. Luego llegamos a los 1500 metros y las lecturas se volvieron locas. Yale maldijo mirando su monitor. «Estoy recibiendo interferencias, niveles de energía disparados». Riven revisó sus instrumentos. «Esto no tiene sentido. La temperatura está bajando demasiado rápido. Debería estar calentándose a esta profundidad». Apreté mi agarre en el rifle. Algo no estaba bien. Entonces las luces parpadearon. La cápsula dio un bandazo. Yale gritó. Riven se aferró a la barandilla. Toda la cápsula tembló como si algo la hubiera agarrado. Y luego, a través de las comunicaciones llenas de estática, lo escuché. Una voz, débil, distante, un susurro entre la interferencia. «¿Quiénes son ustedes?» Mi sangre se heló. No estábamos solos aquí abajo. Algo nos estaba esperando, y sabía que veníamos. La voz no debería haber sido posible. Estábamos a casi 1 milla bajo la superficie, rodeados de nada más que roca comprimida y metal, sin torres de comunicación, sin señales de radio, y aún así, «¿Quiénes son ustedes?» Un susurro distorsionado pero inconfundiblemente presente. Yale dejó escapar una maldición silenciosa, sus ojos pegados a los monitores parpadeantes. «Por favor, dime que eso fue solo interferencia».
Los dedos de Riven danzaban sobre su consola, ajustando diales, corriendo diagnósticos. Su mandíbula se tensó. No se detectaron comunicaciones externas. Esa señal vino de dentro de la cápsula. Revisé mi propio auricular. «Holloway, ¿me copias?» Silencio. Unos segundos después, la estática estalló en mi oído, seguida por la voz del capitán, amortiguada y distante. «Pete, ¿eres tú? Se está cortando». Exhalé, obligando a mi mente a mantenerse alerta. Recibimos una transmisión no identificada. Algo aquí abajo está emitiendo en nuestra frecuencia. Una larga pausa. Luego, mantengan silencio de radio. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Holloway no estaba sorprendido. Algo nos estaba esperando. La cápsula seguía descendiendo. El traqueteo empeoraba. Las paredes de acero crujían y gemían bajo la presión cambiante. Pero la temperatura estaba bajando. Imposible. Y él murmuró mirando sus lecturas. Deberíamos estar acercándonos al manto. Se supone que debe hacer más calor. El monitor mostraba lo contrario. -4 grados Celsius y cayendo. Riven apretó los dientes. ¿Sientes eso? Lo sentía. El aire dentro de la cápsula se sentía más pesado, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible, como si algo hubiera cambiado. Ajusté mi agarre en el rifle, manteniendo mi respiración estable. ¿Cuánto falta para llegar al fondo? 2 minutos, dijo Yell, su voz tensa. Pareció más largo. El tramo final del descenso se prolongó en un silencio antinatural, sin temblores, sin vibraciones, solo el zumbido leve de los motores y la abrumadora sensación de que nos estaban observando. Luego, un golpe sordo reverberó a través de la cápsula. Habíamos aterrizado. Las puertas metálicas se abrieron con un silbido mecánico, liberando una ola de aire viciado y helado. Salimos a la oscuridad. La cámara subterránea era enorme. Incluso con nuestras lámparas de alta potencia, apenas podíamos ver el techo. La caverna se extendía en todas direcciones, sus paredes dentadas con formaciones rocosas antiguas. Pero lo que captó mi atención no fue la escala, sino la estructura incrustada en la roca, algo que no debíamos saber que existía. Una instalación de acero frío y concreto, medio enterrada. Sus corredores se extendían hacia el abismo. Pasarelas oxidadas colgaban sobre el borde de lo que parecía un antiguo pozo de perforación. Cables aún colgando, balanceándose ligeramente en el aire helado. Los restos del proyecto Nocturne. Riven soltó un silbido bajo. Se supone que esto es un sitio de investigación geológica. Yell exhaló. Esto no es solo un sitio de excavación, es una estación. Alguien construyó este lugar para durar. Escaneé la entrada. Las paredes estaban llenas de marcas, tallados que no coincidían con ningún idioma conocido. Algunos símbolos estaban tachados, otros llenos de lo que parecía un residuo negro y seco. Advertencias o sellos. Ethercore nos había enviado aquí para investigar disturbios sísmicos, pero esto no se trataba de temblores, se trataba de contención. Y algo se había liberado. Nos movimos con cuidado, manteniéndonos cerca mientras entrábamos. Los corredores eran estrechos, diseñados para eficiencia más que para comodidad. Tuberías recorrían el techo, algunas aún siseando débilmente, como si la instalación intentara respirar. Cada paso resonaba en el silencio mortal. Yell revisó su escáner. No hay signos de vida. Eso no me hizo sentir mejor. Riven señaló un letrero oxidado atornillado a la pared. Laboratorio C. Ahí es donde se registraron las lecturas sísmicas más fuertes. Nos adentramos más. Cuanto más explorábamos, peor se sentía el lugar. Equipos estaban esparcidos, algunos aún parcialmente intactos. Antiguas torretas de seguridad bordeaban los pasillos, con anulaciones manuales activadas,
pero no destruidas. Fuera lo que fuera que había pasado aquí, las personas dentro no habían intentado escapar. Habían intentado mantener algo fuera, o peor, mantener algo dentro. La sala de control aún estaba intacta. Los monitores estaban agrietados, cubiertos de capas de polvo y escarcha, pero el terminal en el centro de la habitación seguía encendido. Una luz verde parpadeante pulsaba en la consola principal, su pantalla congelada en una entrada de registro final sin enviar. Riven limpió el polvo. «Puedo reiniciar el sistema». Asentí. «Hazlo». La pantalla parpadeó. El archivo de audio cobró vida con un crepitar. Una voz femenina, temblorosa, urgente. Informe final. Fallamos. Los sellos nunca estuvieron destinados a contenerlo. Los temblores. No es la Tierra moviéndose, es eso. Está despertando. Pensamos que podíamos controlarlo. Estábamos equivocados. El mensaje se cortó con un estallido de estática. Lo último que escuchamos. Si estás oyendo esto, no vayas más profundo. Y él ya estaba negando con la cabeza. Tenemos que volver. Conseguimos los datos. Un sonido profundo y resonante sacudió las paredes. Luego otro y otro. El mismo patrón que habíamos detectado desde la superficie. Un pulso. Algo se movía, no sobre nosotros, sino debajo. Las vibraciones no eran aleatorias, eran deliberadas, un ritmo lento y metódico, resonando a través de la piedra. Y él palideció. Tenemos que irnos ahora. Riven dudó. Pero las lecturas sísmicas... Lo interrumpí. Olvida las lecturas, nos vamos. Sabía qué era esto. Lo había visto antes, no bajo tierra, no en instalaciones clasificadas, sino en campos de batalla. Esto no era un movimiento natural, era algo respondiendo, algo despertando. Retrocedimos hacia la cápsula, moviéndonos rápido, pero con cuidado. Entonces las luces se apagaron. Oscuridad total. Mi linterna parpadeó, la interferencia estática distorsionaba los bordes de mi visión. Luego un sonido, no un pulso, no un temblor, una respiración, cerca, demasiado cerca. No pensé, solo actué. «Corre». Riven no discutió, tampoco Yel. Corrimos por el corredor, los pasos resonando contra el acero mientras algo se movía detrás de nosotros. El aire estaba denso de presión, como si el espacio mismo se estuviera cerrando. Mi cabeza latía, mi pulso martilleaba en mi cráneo. Entonces lo vi. La entrada a la cápsula, casi allí. Y él llegó primero, abriendo la escotilla de golpe. Me giré una vez, solo lo suficiente para ver la forma. Un vacío en la oscuridad, moviéndose, creciendo. Su forma cambiaba, sin forma fija, sin definición clara, solo una ausencia que parecía consumir todo a su alrededor. Y luego habló. «Te vemos». Las paredes temblaron, el suelo se tambaleó. Riven gritó. Lo agarré, lo empujé hacia la cápsula, cerrando la puerta detrás de nosotros. «Vamos». La cápsula se disparó hacia arriba, roca y polvo explotando a nuestro alrededor mientras dejábamos la cámara atrás. Pero incluso mientras ascendíamos, sabía que esto no había terminado, porque lo había visto, y peor aún, me había visto. La cápsula se elevó rugiendo, traqueteando, como si apenas se mantuviera unida. Riven jadeaba a mi lado, sus manos agarrotadas contra el arnés, y él estaba rígido, sus ojos fijos en la pantalla parpadeante frente a él. No hablábamos, ninguno de nosotros tenía palabras para lo que acabábamos de ver, pero sabía una cosa, esa cosa nos vio. El ascenso pareció más largo de lo que debería, tal vez porque el tiempo se movía diferente cuando has mirado algo que no debería existir, o tal vez porque una parte de mí sabía que no íbamos a volver arriba. A mitad de camino a la superficie, la cápsula se detuvo con un golpe seco, como si hubiéramos chocado contra una pared invisible. Riven maldijo, sus dedos volando por los controles. ¿Qué demonios fue eso?
Yale revisó las lecturas. Hemos dejado de movernos. Algo está interfiriendo con el ascensor. Me desabroché el arnés y agarré la palanca de emergencia. La anulación manual no respondía. Estábamos atrapados. Y luego un sonido. No los temblores de antes. No el pulso lento y profundo de la tierra misma. Esto estaba dentro de la cápsula. Un golpeteo rítmico y bajo, metal contra metal. Venía de la escotilla. Riven alcanzó su arma lateral. «Dime que eso no es lo que pienso que es». No respondí. Di un paso adelante, rifle en mano, y puse mi oído contra la puerta de acero. 3 golpes lentos, deliberados, expectantes. Y luego las cerraduras se desactivaron. Una ráfaga de aire helado nos golpeó cuando la escotilla se abrió de golpe. La oscuridad afuera era infinita, no como el túnel por el que habíamos descendido. Esto era más profundo, más amplio, un espacio que no debería existir a esta profundidad. Y en esa oscuridad estaba esperando, sin forma, sin bordes definidos, solo una ausencia cambiante, un vacío donde no debería haber nada. No recuerdo haber decidido moverme, pero ya estaba jalando a Riven hacia atrás, cerrando el sello de emergencia antes de que pudiera alcanzarnos. La escotilla se cerró. La cápsula dio un bandazo. Estábamos moviéndonos de nuevo. No hablamos por el resto del ascenso. El equipo de superficie estaba esperando cuando llegamos. En el momento en que las puertas de la cápsula se abrieron, las luces de inundación nos cegaron. Guardias armados rodearon la plataforma, armas en alto, pero no apuntaban hacia nosotros, apuntaban hacia abajo. Holloway dio un paso adelante, su expresión ilegible. «Informe de estado». Me desabroché el arnés y salí primero, mi voz plana. Hicimos contacto. El color se drenó de su rostro. «¿Lo viste?» Encontré su mirada. Nos vio. Su mandíbula se tensó. Dio un breve asentimiento a uno de los hombres detrás de él. «Llévenlos a debriefing ahora». Nos condujeron a la tienda de mando principal. Nos despojaron de nuestro equipo, nuestras grabaciones, incluso nuestras armas. Ethercore no estaba tomando riesgos. Un médico revisó nuestros signos vitales, mientras un analista extraía los datos de nuestros trajes. Riven y Yale se sentaron en silencio. Podía decir que ninguno quería hablar, pero yo no iba a quedarme callado. Me giré hacia Holloway. «¿Qué demonios nos enviaste a enfrentar?» Exhaló bruscamente. No se suponía que llegaras tan profundo. Entonces, ¿por qué había una instalación ahí abajo? Sus ojos se desviaron a un lado. Vacilación. Eso fue toda la confirmación que necesitaba. Ellos lo sabían. Nos habían enviado de todos modos. Y él se puso de pie, su voz tensa. Eso no era una formación natural. Esos túneles no fueron hechos por erosión. Riven negó con la cabeza. Fueron construidos. Holloway suspiró pellizcándose el puente de la nariz. Tienen razón. Fue construido hace décadas por personas mucho más inteligentes que nosotros. Entrecerré los ojos. ¿Y qué les pasó? No respondió, pero la forma en que su silencio colgaba en el aire me lo dijo todo. Crucé los brazos. ¿Qué era el proyecto Nocturne? Holloway exhaló. Luego se giró hacia uno de los analistas. «Trae los archivos». Unos momentos después, una pantalla cobró vida. Proyecto Nocturne. Archivo de investigación clasificada. Las primeras imágenes eran antiguas, granuladas. Una estación de investigación no muy diferente a la nuestra. Docenas de personal en trajes de materiales peligrosos. Plataformas de perforación. Túneles. Los mismos tallados que habíamos visto en las paredes. Y luego un video. Imágenes de seguridad de hace más de 50 años. La imagen era temblorosa, pero el audio era claro. Un grupo de investigadores estaba en una sala de control, mirando lecturas sísmicas similares a las que habíamos registrado. Un científico se giró hacia la cámara.
pálido y visiblemente conmocionado. Cometimos un error. La transmisión se cortó. El siguiente clip mostraba un pasillo, uno de los mismos por los que habíamos caminado, excepto que esta vez algo se movía dentro. No corría, no atacaba, solo observaba. Una forma oscura cambiando justo más allá de las luces parpadeantes. Y luego habló. El mismo susurro distorsionado que habíamos escuchado en la cápsula. ¿Quiénes son ustedes? La pantalla se volvió negra. El silencio en la sala era ensordecedor. Riven tragó saliva. Ellos lo sabían. Yell se giró hacia Holloway. ¿Qué les pasó? La expresión de Holloway era sombría. Ninguno regresó. Mi estómago se apretó. Entonces, ¿por qué nos enviaste? Su mandíbula se tensó. ¿Por qué despertó? No nos dieron opción. La misión no había terminado. El equipo de superficie cerró el sitio, asegurando la cápsula, pero no importaba. Ahora sabía la verdad. No estábamos investigando los temblores. Estábamos aquí para ver si estaba despierto. Y lo estaba. Y peor aún, sabía que estábamos aquí. Esa noche en el silencio de mi litera, lo escuché de nuevo. No por las comunicaciones, no a través de interferencias. Estaba dentro de mi habitación, un susurro justo detrás de mi oído. Volviste. Y por primera vez en mi vida, me sentí impotente. El susurro se quedó conmigo incluso mientras el equipo de superficie cerraba el sitio. Incluso mientras Holloway desaparecía detrás de capas de autorizaciones de seguridad y archivos sellados. No podía quitarme la sensación de que aún me estaba observando. No era paranoia, no era shock, era algo más profundo, una certeza, y no era el único. Yell y Riven también estaban diferentes. No solo estaban conmocionados, estaban cambiados. Yell apenas hablaba. Seguía mirando por encima del hombro, sobresaltándose ante sonidos que no estaban ahí. Riven había comenzado a revisar su reloj compulsivamente cada pocos segundos, como si estuviera rastreando algo invisible, algo que habíamos traído con nosotros, y en el fondo sabía que no habíamos escapado. La sala de debriefing no tenía ventanas, una sola mesa de acero, luces superiores demasiado brillantes para ser cómodas. Holloway estaba sentado frente a mí, manos cruzadas, ojos penetrantes. Los altos mandos de Aether Core estaban detrás de él, hombres de traje que no habían visto lo que nosotros. No me importaban ellos, solo me importaba la verdad. «Estás ocultando información», dije, mi voz nivelada, controlada. «Sabías que había ahí abajo antes de enviarnos». Holloway no reaccionó. «Estás haciendo suposiciones». Me incliné hacia adelante. «No, estoy haciendo deducciones. La instalación no fue construida para estudiar nada. Fue construida para contener algo. Y ahora está despierto». Uno de los trajes carraspeó. «Especialista Darion, limítate a lo que realmente presenciaste». «Bien». Encontré la mirada de Holloway. Presencié una entidad, una sin forma definida, una que habló. La sala quedó en silencio. Finalmente Holloway habló. ¿Qué dijo? Me tomé mi tiempo con la respuesta porque necesitaba ver sus reacciones primero. Nos hizo una pregunta. Dejé que mis palabras se asentaran. ¿Quiénes son ustedes? Los trajes intercambiaron miradas, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Sentí mi pulso acelerarse. Lo habían escuchado antes. Continué. Y luego, antes de que escapáramos, bajé la voz dejándolos escucharlo como yo lo había hecho. «Te vemos». Holloway exhaló frotándose las sienes. Uno de los trajes susurró algo a otro. Entrecerré los ojos. «¿Qué es?» Sin respuesta. Apreté los puños. «¿Qué es?» Holloway finalmente me miró. «No lo sabemos». Dejé que eso colgara en el aire. Negó con la cabeza.
Darion, no entiendes. Realmente no lo sabemos. 2 horas después, nos dejaron salir. Jell y Riven me esperaban en el pasillo. No dijeron una palabra. Solo se pusieron a mi lado mientras nos movíamos por el complejo. Sabía lo que estaban pensando. No habíamos terminado. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. No una forma, no una criatura, solo una ausencia. Una voz que no debería existir. Una brecha en la realidad misma. Y luego un susurro en la oscuridad. Volviste. Me senté tan rápido que mi cabeza dio vueltas. La habitación estaba vacía, pero el aire se sentía mal, como si algo hubiera estado aquí, algo que se había ido justo antes de que abriera los ojos. Me pasé una mano por la cara, intentando estabilizar mi respiración. Entonces lo escuché, no una voz esta vez, sino un golpe. 3 toques lentos viniendo de dentro de mi habitación. Me giré hacia el sonido, mi pulso tronando en mis oídos. No había nada ahí, nada visible al menos, pero el aire estaba pesado, como si algo estuviera esperando. Me obligué a moverme. Alcancé mi arma, quité el seguro. ¿Quién está ahí? Silencio. Luego otro golpe, esta vez desde atrás de mí. Me giré rápido, pero de nuevo, nada. Y entonces lo entendí. No estaba en un solo lugar, estaba en todas partes, una presencia que no estaba limitada por paredes, física o las reglas que entendíamos. Estaba fuera de mi cama en segundos, abriendo la puerta de golpe, saliendo al pasillo tenuemente iluminado. El complejo estaba en silencio mortal, sin movimiento. Entonces vi algo que hizo que mi sangre se helara. Jell y Riven estaban al final del pasillo, ambos mirándome, sin moverse, sin parpadear, solo mirándome. Jell. Mi voz apenas salió. Riven. No respondieron. Y entonces vi la tercera forma, un poco a la izquierda de ellos, justo fuera del alcance de las luces del pasillo. No era una persona, no era nada, solo una ausencia. Y luego hablaron al unísono. Volviste. Me moví antes de que mi cerebro siquiera lo procesara. Mi espalda golpeó la pared. Mi arma ya estaba levantada. Pero no disparé porque Jell parpadeó, y la cosa a su lado no lo hizo. El aire se colapsó hacia adentro, como si el pasillo mismo se doblara a su alrededor, y luego, tan rápido como apareció, se fue. Jell retrocedió tambaleándose, su respiración entrecortada. Riven cayó de rodillas, jadeando por aire. No recordaban haberse movido, no recordaban haberlo visto, pero yo sí. Y sabía que ya no estaba solo ahí abajo. Estaba aquí. Y lo habíamos traído con nosotros. A la mañana siguiente, la base estaba en completo cierre. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo estaba mal. Encontré a Holloway fuera de la tienda principal, hablando en tonos bajos con un grupo de oficiales. Levantó la vista cuando me acerqué, su expresión endurecida. No esperé permiso para hablar. No está contenido. No discutió. Miré a mi alrededor. ¿Cuántas personas están reportando incidentes? Su silencio me dijo todo. Bajé la voz. Ya está aquí, ¿verdad? Exhaló. Creemos que sí. Negué con la cabeza. No, no crees. ¿Sabes? La mandíbula de Holloway se tensó. Estamos trabajando en un protocolo. Reí, pero no había humor en ello. ¿Un protocolo para qué exactamente? Ni siquiera sabes qué es esto. Su expresión se oscureció. Por eso te necesitamos, para que vuelvas. Sentí que mi estómago se hundía. ¿Qué? La primera expedición no llegó lo suficientemente lejos. Necesitamos más datos, más pruebas. Lo miré fijamente. Estás loco. No es una opción, Darion. Su voz era firme. Te inscribiste para esto. No, no lo había hecho. Me había inscrito para proteger a la gente, para asegurar amenazas, pero esto no era algo que asegurabas. Esto era algo que te devolvía la mirada. Y ahora querían que volviera abajo, que lo enfrentara, que viera que era realmente. Y lo peor de todo,
Una parte de mí quería hacerlo, porque necesitaba saber. Exhalé, miré hacia atrás a Yell y Riven, ambos aún conmocionados, y luego tomé mi decisión. No dormí, no realmente. El susurro se quedó conmigo. Me seguía en el silencio, en los rincones de mi mente donde la lógica y el miedo luchaban por el control. Para la mañana, había tomado mi decisión. Teníamos que volver. No porque quisiera, no porque Holloway lo ordenara, sino porque si no lo hacíamos, ninguno de nosotros saldría de este lugar vivo. Riven fue el primero en hablar cuando se lo dije. ¿Estás hablando en serio? Su voz era baja, casi temerosa de elevarse por encima de un susurro. Y él solo me miró, sus dedos apretándose alrededor del borde de la mesa. Darion, apenas salimos la primera vez. Asentí. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque ya no está solo ahí abajo. Mantuve mi voz calma, controlada. Está aquí, y si no lo devolvemos a donde pertenece, no se detendrá con nosotros. Riven se pasó las manos por la cara, exhalando bruscamente. ¿Crees que podemos contenerlo? No, admití, pero creo que podemos detenerlo. Y él dejó escapar un suspiro. ¿Cómo? Miré a Holloway. Ya me estaba observando, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Sabía más de lo que decía, pero eso no importaba ahora. Necesitábamos un camino hacia abajo. Llévanos a la instalación, le dije. Terminamos con esto. Tomamos una ruta diferente esta vez. La cápsula de descenso original estaba comprometida, corrompida por la fuerza que habíamos desatado. En cambio, usamos un túnel de acceso más antiguo, uno que había sido sellado hace décadas, el tipo de túnel que no cierras a menos que sepas que nunca deberías volver a abrirlo. Riven trabajó rápido, cortando las placas metálicas. El aire más allá era denso, viciado, muerto. Fui primero. Yell y Riven me siguieron. Holloway no vino. No esperaba que lo hiciera. Esto dependía de nosotros. Dentro de la instalación, era peor que antes. Las paredes parecían más oscuras, los corredores más largos, retorciéndose en lugares que no estaban la primera vez, o tal vez siempre habían estado ahí, esperando. Nos movimos rápido, sin paradas innecesarias, sin exploración. Sabíamos a dónde teníamos que ir. Laboratorio C, el corazón del proyecto Nocturne, el lugar donde había sido contenido. Yell revisó su escáner mientras caminábamos. La actividad sísmica está aumentando. Asentí. ¿Está despertando? Riven miró las paredes. No, murmuró. Creo que ya está despierto. No discutí. Cuanto más profundo íbamos, más lo sentía. La presión en el aire, el peso en mi mente. Estaba consciente de nosotros y nos estaba esperando. El laboratorio C era una cámara masiva, una estación de investigación abandonada hace mucho tiempo, con terminales aún funcionando con energía de emergencia. Y en su centro, el sello, una estructura circular de metal reforzado y piedra, cubierta con los mismos símbolos que habíamos visto antes. Algunos estaban intactos, otros estaban rotos. Y él exhaló. Esto era una prisión. Riven tragó saliva. Y lo dejamos salir. Di un paso adelante. El aire cambió. Una sombra se movió al borde de mi visión. No una forma, no un ser, una ausencia, una brecha en la realidad misma. No avanzó. No necesitaba hacerlo. Ya estaba aquí. Entonces habló. No en un susurro, no en una voz, sino en mi mente. No puedes detener esto. Apreté los dientes, obligando a mis pensamientos a mantenerse claros. ¿Qué eres? Una pausa y luego, somos lo que fue enterrado. Y él tomó una respiración aguda. ¿No creado? La presencia se movió. Podía sentirla atravesando la cámara sin moverse en absoluto. Fuimos antes. Riven susurró. ¿Antes de qué? Un largo silencio. Luego, antes de ustedes. Las luces parpadearon. La instalación gimió como si la realidad misma se doblara alrededor de la presencia.
No teníamos tiempo. Me giré hacia Riven. ¿Puedes reiniciar el sello? Asintió, pero su rostro estaba pálido. Algunas de las inscripciones están rotas. Si puedo reparar la secuencia, tal vez pueda... La sala tembló. No un temblor, no un pulso. Una reacción. La presencia sabía, entendía lo que intentábamos hacer y no iba a dejarnos. La oscuridad colapsó hacia adentro. Sentí mi cuerpo congelarse, como si algo presionara mi mente, mis pensamientos, mi voluntad de moverme. Escuché a Yel jadear, a Riven gritar. Entonces lo vi, lo entendí. No era un ser, no era una criatura. Era una fractura, un agujero en la realidad, un lugar donde las cosas habían estado antes que en Oso. El sello no era solo una prisión, era una barrera. Ethercore no había estado tratando de estudiarlo. Habían estado intentando reforzarlo, y nosotros lo habíamos destrozado. Riven estaba luchando por reiniciar el sistema. Sus manos volaban por la consola, ingresando códigos antiguos, forzando a la maquinaria antigua a cobrar vida. La oscuridad se movía. No atacaba, absorbía todo. Las paredes, el suelo, la instalación misma y pronto a nosotros. Me obligué a avanzar. Mis extremidades se sentían como plomo. Mi mente ardía por el peso de la presencia. Pero llegué al sello. Puse mis manos en los símbolos rotos y hablé, no con palabras, no con lenguaje, sino con significado. No sé cómo sabía qué decir. Tal vez no era yo quien hablaba en absoluto, pero los símbolos reaccionaron. Un temblor recorrió la instalación. La oscuridad chilló, no un sonido, sino una sensación, un reconocimiento profundo y desgarrador del alma. Estaba siendo forzada a retroceder. Riven gritó, «¡Casi listo!». La presión se intensificó. Sentí que me deslizaba, que intentaba arrastrarme hacia adentro. Entonces un pulso final. El sello se encendió. Una explosión de energía atravesó la cámara. La presencia gritó. Lo último que vi fue que me miraba, no con ojos, sino con conciencia. Y luego se fue. La instalación colapsó a nuestro alrededor. Apenas llegamos a la superficie antes de que los túneles se derrumbaran, sellando el proyecto Nocturne para siempre. O al menos eso esperaba. Holloway estaba esperando. No hizo preguntas, ya sabía. ¿Está hecho?, preguntó. Lo miré y di la única respuesta que pude. Por ahora. Nos extrajeron al día siguiente, nos descontaminaron, nos interrogaron, y luego, uno por uno, nos borraron. Sin registros, sin informes. Ethercore lo encubrió. El mundo nunca sabría, pero yo sabía. Y no era el mismo. Ninguno de nosotros lo era. Yel dejó el programa. Riven desapareció. Y yo volví a casa. Intenté olvidar, pero algunas noches, en el silencio, aún lo siento. Observándome, esperando. Porque sé una cosa con certeza. No lo detuvimos. Solo lo retrasamos. Y un día despertará de nuevo.